Tras la victoria de Okitasuji, mientras este celebra con su grupo, Geir salta de alegría y busca a Brunilda para festejar, pero se da cuenta que ya se había ido, lo cual la molesta y camina regañando por los pasillos, ya que no le tiene confianza, pese a que también es una hermana valquiria. Escucha la voz de Brunilda diciéndole que sí confía en ella, y se veía más tétrica de lo normal. Al acercarse para saludarla, nota que es un holograma, pero antes que pueda reaccionar, es rociada por un perfume haciéndola dormir. Mientras tanto, Brunilda estaba en su habitación, seleccionando a quien sería el próximo peleador de los humanos. Vemos a Geir levantándose del cofre donde Nostradamus la llevó junto a Sigurd. Al tenerlo enfrente lo reconoce de inmediato, quedando impresionada y preguntándose si está en el inframundo, lo cual es bastante obvio. Nostradamus se lo termina confirmando y le dice que específicamente se encuentra en la prisión de los dioses, el Tártaro, lo cual termina asustando por completo a Geir creyendo que va a ser devorada por los monstruos, pero es calmada de inmediato con un dulce, revelándole así que es el médico personal de Sigurd y que trabaja directamente para Odín, lo cual hace que Geir piense y empiece a preguntarse cosas, como ¿por qué Odín se lo pidió? En un principio cree que el señor Odín es muy amable al darle medicación a Sigurd y contratar a Nostradamus, pero luego se hace una pregunta muy obvia: ¿por qué un luchador del Ragnarok del lado de los humanos haría un favor a un dios? Eso significa que Nostradamus es un traidor. Aquella palabra genera una reacción de molestia directamente en el humano, el cual intimida a Geir, pero de inmediato cambia diciéndole que no se trata de eso y que omita los detalles, que después planea explicárselos. Sigurd le pide que confíe, además le explica que Nostradamus solo hace su trabajo, pues el señor Odín no puede permitir que Sigurd muera ya que forma parte importante de su plan. Le dice que el motivo por el cual Geir se encuentra en ese lugar es porque va a revelar algo muy importante. La pequeña valquiria tiene un propósito más allá del que cree, y necesita su ayuda para detener la resurrección de los dioses primordiales, un evento que toma de sorpresa a la pequeña, sin saber de qué está hablando. Él le dice que le contará todo en un momento. Todo comenzó hace muchísimo tiempo. En esta historia nos revelan que en el pasado existían 88 dioses primordiales que crearon el mundo y todo lo que conocemos hoy en día. Eventualmente, con el tiempo de esos dioses primordiales nacieron los dioses comunes. No obstante, entre los primordiales existían otros que iban por encima, quienes gobernaron el mundo original, contando con un poder abrumador, superior a cualquiera. Eran llamados los 4 dioses pilares primordiales: el gigante primordial Ymir, el señor del caos, Caos, el emperador demoníaco Satanás y el dios creador de todo, Odín. Geir replica esos nombres como si no los conociera: Satanás, Caos, Ymir. Resulta que en un mundo tan conflictivo donde los dioses primordiales convivían con dioses comunes, los 4 pilares en un momento dijeron: los numerosos e imperfectos dioses, que no forman parte de los 88 dioses primordiales, son innecesarios, comenzando así la ejecución de todos ellos. Aplástanlos y destrúyanlos. Y así comenzó la masacre contra los dioses. Hubieron 7 dioses primordiales que apoyaron a los 4 pilares. Luego tuvieron en contra a los otros 77 dioses primordiales que no estaban de acuerdo. Entre ellos podemos diferenciar la figura de Izanagi. Tomaron la decisión de proteger a los dioses comunes y le hicieron frente a los 11 pilares. Estos eventualmente se convirtió en una guerra entre los dioses primordiales, un evento que se le conoció como Ragnarok, el crepúsculo de los dioses primordiales. Pequeña pausa para admirar la calidad de dibujo que tienen estos artistas, en serio, me deja sin palabras. Los 77 dioses primordiales se unieron, arriesgando sus vidas para luchar, pero ante el poder absoluto de los 4 pilares, uno tras otro fueron vencidos, y al final de esta larga lucha, los dioses primordiales llegaron a la conclusión que era imposible vencer a los 4 pilares. Es así que los primordiales sobrevivientes llevaron a los 4 dioses pilares hacia unas tierras desoladas en el fin del mundo, para llevar a cabo su plan. Liderados por Izanagi, todos levantaron su mano para crear un agujero negro llamado Gleipnir, tejido del sellado, el cual succionó a los dioses pilares, atrapándolos dentro, pero a costa de esto empezó a destruir a los dioses primordiales. Notamos también que antes de desaparecer, Odín miró fijamente a Izanagi. Vemos cómo se genera un agujero negro gigante, el cual también termina por consumir la vida de los dioses primordiales, pues estos habían sacrificado su energía para crearlo. A través de un gran hechizo que requería sacrificar cuerpo y vida, llamado Gleipnir,
Los 11 dioses primordiales, incluidos los 4 pilares, fueron sellados, y así el Ragnarok terminó. La mayoría de los dioses primordiales que gobernaban el mundo y los demás dioses perecieron y desaparecieron del escenario. Sin embargo, podemos confirmar que algunos sobrevivieron, como Izanagi o la diosa Gea, y también el dios egipcio Ra. Una vez le terminan de contar esta historia, Geir no lo puede creer. Dice que no tiene nada de relación con la historia que le habían contado, donde los dioses primordiales eran tan poderosos que se terminaron autodestruyendo, y luego nacieron los dioses clásicos como Zeus, que terminaron creando todo lo que conocemos, el mundo, el cielo y el infierno. Sigurd le explica que esas historias fueron creadas en épocas posteriores, justamente para manipular la verdadera historia. Le pide por favor que no lo interrumpa, pues aún tiene más cosas que decirle, pues aunque todo parecía haber terminado y que los 4 dioses pilares estaban sellados, no fue una victoria. Mientras estaban atrapados, se dan cuenta que el tiempo en ese lugar está comprimiéndolos, volviéndolos cada vez más lento. Planean sellarlos ahí para siempre. El dios Caos junto a Odín planean dejar su divinidad afuera de ese lugar. Es así que expulsan todo su poder antes de quedar atrapados por completo. Los 4 pilares primordiales infundieron su divinidad en tesoros que servirían como receptáculos y las enviaron al exterior del sello. Los que hayan visto las películas de Harry Potter y sepan cómo Voldemort se volvió inmortal poniendo parte de su alma en diferentes cosas, es básicamente lo mismo. Eso sí, esto solo lo hicieron los 4 pilares. Los otros 7 dioses que estuvieron colaborando con ellos siguen en teoría atrapados en el Gleipnir. Izanagi, que sobrevivió, vio cómo sus almas se liberaron y ellos dijeron: cuando aparezca el ser digno de nuestras 4 divinidades, en ese momento volveremos a despertar. Y dicho así, nacieron los 4 tesoros de la calamidad. Es así como los 4 pilares primordiales esperaron pacientemente a que alguien digno de poseer sus 4 tesoros apareciera, diciendo que si esa historia hubiera sido completamente olvidada no habría ningún problema. Sin embargo, para su mala suerte, un día después de lo que pareció una eternidad, un extraño, un pequeño dios sin nombre, consiguió encontrar la espada mágica Gram, la cual irradiaba muchísimo poder. Ese dios, aunque poseía ambiciones oscuras y poderosas, era un joven dios común sin nada particular que lo destacara. Había descubierto la espada gracias al libro Golnir, el mismo libro que Belcebú leyó. ¿Será que en algún momento nos cuenten quién fue que redactó ese libro? Como sea, este dios sin nombre, tentado por el poder y la ambición, decidió acercarse a la espada y tomarla con fuerza del mango. En ese momento el arma desprendió truenos y un gigantesco poder que se apoderó del pequeño dios. Los cielos se oscurecieron y las nubes se acercaron como si fuese a ser un tornado. El poder fluía hacia el dios, el poder de uno de los 4 pilares primordiales. En ese momento, uno de sus ojos termina explotando y causándole mucho dolor, pero consigue liberar la espada. Al obtener la espada mágica Gram, el joven dios se adaptó a la divinidad del dios creador, despertó un poder y una sabiduría otorgadas por esa divinidad, y comenzó a dominar el panteón nórdico, siendo venerado como un ser supremo, diciéndole que Geir conoce muy bien de quién están hablando. La valquiria empieza a darse cuenta, se trata del dios supremo Odín, del panteón nórdico. Nos cuentan que despertó un poder otorgado por los dioses primordiales, convirtiéndose en el Odín que conocemos. Completamente a solas, Odín sufre un cambio repentino en sus brazos. Como si fuera un personaje de Resident Evil, empieza a mutar. Ha estado consumiendo las otras armas celestiales, obteniendo 3 de los 5 e incrustándolos en su cuerpo. Mi anhelado deseo se hará realidad. Del otro lado, con el encadenado Sigurd, sigue siendo entrevistado por Geir. Así que el actual dios supremo Odín era originalmente solo un dios común y sin nombre. Recibió su nombre y poder del dios creador Odín, uno de los 4 dioses primordiales. ¿Es eso cierto? Es sorprendente, ¿no? Pero lo más importante, viene a partir de aquí. El dios supremo Odín, guiado por la espada mágica Gram del dios creador Odín, quiere romper el sello de los 4 pilares primordiales con los 4 tesoros de la calamidad. Ya tiene en sus manos el brazalete de la alquimia Drabnus de Caos, el collar Brisinang de Ymir y el yermo de Aegir de Satanás. Literalmente es la trama de Voldemort y los Horrocruxes. Geir se pregunta si acaso Zeus ya ha revivido los 4 pilares primordiales, lo cual tendría bastante lógica. Pero Nostradamus le para el auto y le dice: hey, no es tan sencillo, él estuvo investigando. Y es que sí, aunque parezca modelo, la realidad es que Nostradamus originalmente es un genio de los libros.
El sello de Gleipnir es tan fuerte que solo el poder de los 4 tesoros de la calamidad no es suficiente para romperlo. Resulta que para quebrar el sello hace falta 2 sacrificios. Y sí, supongo que ya pueden darse una idea de por dónde van los tiros. Uno es el agua de la vida y el otro el recipiente primordial. Les juro que no entiendo por qué Geir actúa como grabadora repitiendo todo lo que le dicen. El punto es que se trata de la energía vital de los seres humanos, y no se trata solo de 1 o 2 vidas. En los libros encuentran fragmentos de poemas que decían: cuando Midgard se destruya, el pozo de Ur se llenará con el agua de la vida, Yggdrasil resonará en sus profundidades y todo volverá a comenzar. El recordatorio que para el universo de Shumatsu no Valkyrie, Midgard es el mundo humano. Básicamente el plan de Odín es hacernos como en Evangelion juguito y llenar su copa, para así volver a renacer. El mundo humano se destruirá y el pozo se llenará con el agua de la vida que fluye. ¿Entiendes a qué se refiere eso? Lo que necesita es la energía vital de toda la humanidad que vive en el planeta. Geir es un dolor de huevos, le ha repetido 3 veces que la humanidad se va a ir al carajo y la tipa repite lo mismo. ¿Qué? ¿Toda la humanidad será el sacrificio? Y como Odín es un chucha de chuchas, había creado justamente Ragnarok con la intención de llevar a cabo su plan, cuando Brunhilda puso un alto en el apocalipsis de la humanidad, que estaba a punto de ser decidido por la voluntad de los dioses. La furia de Odín no era por haberse opuesto a los dioses, o por dicha provocación, sino porque... fue porque le impidió obtener el agua de la vida. ¡Exacto! Y prepárese para la revelación de revelaciones. Si el jugo es literalmente la humanidad, entonces, ¿cuál es el recipiente? Los 4 tesoros de la calamidad, imbuidos con la divinidad de los 4 pilares primordiales, juntos con el agua de la vida, que es la energía vital de la humanidad. Unidos, forman el recipiente y permiten a un dios obtener el poder para romper el sello. Pero Geir no lo termina por entender, y es que claro, con tanto poder va a terminar hinchado, justamente como un monstruo de Resident Evil. Los 4 pilares primordiales infundieron su propia divinidad en cada uno de los 4 tesoros: en la espada el cielo, en el collar la tierra, en el brazalete el vacío y en el yelmo oscuridad. Momento de explicación. Resulta que los humanos tenemos 4 tipos de sangre. La sangre para los dioses es el equivalente a la divinidad, y cada dios tiene una divinidad diferente. Es por eso que un dios sea compatible con la divinidad de otro y pueda ser su recipiente no es nada común. Que Odín fuera compatible con el cielo fue un milagro. Así que Odín está buscando a alguien que pueda resistir la esencia de 4 dioses seguidos. Es por eso que encontrar a alguien que pueda resistir las 4 divinidades era una misión casi imposible. Sin embargo, Odín no se detuvo, y tras buscar durante un largo tiempo y haciendo uso de su poder, lo encontraría en la pareja de Brunhilda. De hecho, si miran, ahí están. Pero como Geir es media corta, se lo explican con palitos. Tuvieron que encarcelar a ese sujeto en el Tártaro, como un dios del pecado. Y recién ahí se da cuenta, al ser que tiene enfrente, Sigurd, ese recipiente primordial. Saben, en la mitología las valquirias son hijas de Odín. En Shumatsu no se ha confirmado, pero tiene pinta que sí. Ahora, imagínense a Brunhilda yendo tranquilamente a presentarle a su novio, a Odín su padre, y ni bien lo conoce, lo manda a encarcelar, lo tortura, y para colmo luego te dice que va a masacrar a toda la humanidad. Posiblemente no sería la primera mejor impresión con tu yerno. Continuamos y nos revelan que en este Ragnarok, si el lado de los dioses ganan, la humanidad será aniquilada, y el agua de la vida se llenará en él, convirtiéndolo en un monstruo hinchado. No sé si esto es una mala traducción, pero o sea, no es muy intimidante decir un monstruo hinchado, loco. Me imagino a un boomer de Left 4 Dead. El lado bueno es que Brunhilda no es mala, ni es egoísta, en verdad está salvando a la humanidad. Para Odín, Sigurd es un secreto muy importante, por eso lo está obligando a hacerle mantenimientos. Eso es todo. Igual, no sé qué tan inteligente sea contratar a un humano para que te ayude en tus planes maléficos de miles de cientos de años. Digo, a Odín no se le cruzó por la cabeza que tal vez pudiera traicionarlo como está haciendo ahora, o es que está muy confiado que los dioses van a ganar. Y Geir hace la pregunta que todos queremos saber: ¿y qué pasará luego con Sigurd si es que termina ganando Odín? Bueno, una vez se convierta en recipiente y toda la humanidad sea sacrificada, él se desvanecerá al puro estilo de Endgame. Y una vez con los dioses primordiales libres, comenzará la masacre contra los dioses. Básicamente, los dioses ganen o pierdan, van a morir. Y quién sabe, tal vez esto sea un guiño para más adelante poder ver un Battle Royale entre los dioses y humanos trabajando juntos. Y bueno, ya me callo porque llevo con esa idea desde hace 2 años y no se ha dado. Ahora con la visión del mundo completo, Geir lo entiende. En aquel momento, el motivo por el cual la hermana Brunhilda arriesgó su vida para proponer la batalla final entre los dioses y la humanidad fue que, independientemente de lo que pensaran los demás y sin importar los medios que tuviera que usar,
Ella solo pensaba en tener la victoria, no solo por la humanidad, sino también por los dioses del cielo y sobre todo para salvar a su amado, el señor Sigurd, y a todos en ese mundo. Lo cual hace llorar en un mar de lágrimas a Geir, y es que nunca se habría esperado eso. Sin embargo, hay una última pregunta: si es así, ¿por qué me trajiste a mí al Tártaro en lugar de mi hermana Brunilda? Y además, ¿por qué me contaste algo tan importante? A mí, que solo soy un aprendiz de Valkyria. Y todos se quedan callados. La razón es porque, Geir, tú eres el Chumatsu no Valkyrie. Bueno, no le dice eso, le dice eres la última pieza, lo cual es prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahora llegó el momento de telenovela del capítulo, y es que vemos a Brunilda cual chica tímida esperando a su pareja en un parque. Sin embargo, su pareja está viéndose el vagabundo desaliñado de Sigurd, sino el acosador twin sociópata de Loki, el cual le pregunta por qué quería verlo a solas. Y genuinamente no sé por qué Brunilda pone los brazos así, loco. ¿Qué onda? Tiene 13 años y está en una cita. Brunilda es una completa manipuladora. Lo peor es que casi que no habla, así que anda haciendo de Komi-san la pendeja. Loki, entusiasmado, le pregunta si acaso quiere que le cuente algo, tal vez algún chiste, una opinión, pero como ve que Brunilda no quita la cara de pendeja tímida, decide irse y luego le contará cuando tiene ánimo. Pero Brunilda, haciendo uso del perfecto arte de la manipulación femenina, lo detiene, pone cara de preocupación y le dice con una voz súper suave: señor Loki, por favor, de todo corazón, podría participar en la siguiente ronda. Incluso se pone de rodillas a Loki. En este panel me cuesta diferenciar quién es el dios del engaño. De lo que sí que estoy seguro es que en esta secuencia podemos ver cómo se le quiebra el corazón a Loki. Loki capta de inmediato el mensaje diciendo: deseas tanto salvar a Sigurd como para rebajarte a esto. Brunilda, con el orgullo en juego, le dice que necesitan ganar como sea el próximo combate. En este momento me volvió una idea. Si se acuerdan, hace más de un año hice una teoría sobre la posible tradición de los dioses nórdicos. Una de esas era que Loki o el mismo Odín le estuvieran pasando información a Brunilda de los siguientes combates. Está claro que Odín no es, pero sería interesante que fuese Loki. Sería un agregado del por qué Brunilda tiene tanta confianza en pedirle esto a Loki. Aunque también la explicación de que Loki es un sim de ella es suficiente. Continuando, Loki le pregunta lo obvio: ¿acaso planeas matarme? Y Brunilda dice que sí, porque ha escogido un luchador que puede vencerlo y está segura de eso. Obviamente Loki mantiene algo de orgullo y dice que no planea dejarse matar. Sin embargo, acepta, o eso es lo que parece, diciéndole que si se lo pide de esa forma va a aceptar, pero le toma el pelo diciéndole que no hacía falta toda esa reverencia para él, pues ya estaba decidido que fuese Loki el siguiente luchador. A todo esto, ¿de dónde sacó esa flor? Empieza a molestar un poco a Brunilda diciéndole que no hacía falta tantas palabras y pedirse de esa forma, pero agradece el esfuerzo, y con un toque extraño de su encanto le dice que no hacía falta que ella se incline hacia él. Por la pose siento que eso lo dijo de manera romántica. Brunilda lo cuestiona, pero aún así este se va sin decir más, y ella lo único que puede hacer es agradecerle, teniendo como obsequio de parte de Loki una flor. Saben, que el encuentro sea el mismo lugar donde se pelearon Loki y Buda me hace mucho sentido, y es que nunca me hizo mucho sentido que una persona como Loki, que le parecía sudársela todo, de pronto se importara tanto por la traición a los dioses. Hace mucho más sentido que un tipo obsesionado por Brunilda, que incluso tiene un muñeco de ella, se volviese loco cuando se enteró que Buda ayudó a Brunilda, porque eso implicaría que ambos se acercaron. Tiene mucha más lógica. Pero bueno, el punto es que volvemos a Loki, el cual empieza a reír como desquició en su habitación. Nada nuevo en verdad. Si antes estaba loco, ahora sí que lo perdimos, porque empieza a hablarle a la muñeca, preguntándole si está dispuesto a matarlo solo para sacar a Sigurd de ahí. Y el hecho de que su risa se intensifique al punto de empezar a destruir todo, es claramente un sí, y termina toda su habitación hecha trizas. Excepto justamente la Valkyria. A todo esto, miren los cortes que hacen, son cortes medio circulares, la misma forma que tiene la hoja de su arma, lo cual puede ser un indicio o spoiler de alguno de sus ataques. Una vez termina su ataque de locura, Loki dice: pues entonces, mátame. Y cambiamos de escena con el loco Anubis, el cual está muy emocionado. Y es que si se acuerdan, la batalla pasada era suya, pero Susano se la quitó y le prometió que en la siguiente sí pelearía. No obstante, pese a que llega muy emocionado, le terminan diciendo que lamentablemente Loki ya se inscribió antes que él y sin avisarle a nadie. Pero esto es recién, por lo tanto lo que Loki le dijo de que ya había sido elegido él para luchar era una mentira. Así que al final, aunque es muy simp, Loki sí que tiene algo de orgullo y tampoco quería quedar tan simpático con Brunilda. Hablando de la Valkyria, la siguiente escena es con ella, la cual agradece a Loki pidiéndole perdón. Para salvar a Sigurd, para salvar a la humanidad, solamente hay una persona en toda la historia capaz de superar las artimañas del señor Loki.
el dios más astuto del cielo. Aunque él sea un humano, es conocido como la Muerte Blanca. Viajamos a un bosque donde la valquiria conocida como Vasgrir, la 12ª de las hermanas, dice que está en ese lugar, pues se suponía que era el lugar de encuentro donde debería verlo. Pero como no lo ve por ningún lado y está muy cansada, prefiere poner un picnic para descansar. En ese momento se le acercan bastantes animales, una escena que parece una clara referencia a Blancanieves. Pero no solo esa princesa, sino que luego vemos una pata, y una silueta detrás suya le pregunta que si su presencia es una convocatoria. La valquiria lo reconoce de inmediato, presentándose como la humilde 12ª valquiria. Desde ahora, ella estará a su servicio. Y así vemos a Kille, o Kile, la mascota de Simoaya, y el francotirador se suelta una frase durísima: vayámonos para proteger nuestra patria. Heimdall da el anuncio que los humanos y dioses están empatados 5-5. Una intensa partida en la que se juegan la existencia de la humanidad. Quedan solamente, como máximo, 3 combates. Finalmente llega la épica batalla entre dioses y humanos. ¿Estamos ante un jaque mate o estamos al borde del abismo? Pronto lo sabremos. El gran peso de esa responsabilidad, la humanidad se la encomienda a ese hombre. Nos muestra su silueta, la cual es inconfundible. En el año 1939, la guerra de invierno, las tropas soviéticas han comenzado su invasión a Finlandia. En ese momento, un solo campesino con calma tomó su arma por la patria de Finlandia, contra aquellos que profanan la hermosa tierra. Se preparó y disparó frente a la invasión de 40.000 soldados soviéticos, deteniéndolos todos por balas. Ese hombre ahora estaba caminando de vuelta al mismo escenario. En la línea de defensa, con solo 32 hombres, repelió a 4.000 soldados soviéticos. La tasa de acierto es realmente del 100%, un verdadero golpe certero. El objetivo que sea capturado por esa mira va a morir sin falta. Es el francotirador más formidable de la historia de la humanidad, que solo él ha salpicado la nieve con sangre de sus enemigos. Se hace llamar el ángel de la muerte blanca, Simo Haija, caminando por la nieve con su pequeño amigo, en un lugar que conocen a la perfección. Le pide que lo espere un momento y que le promete volverá enseguida. Cruza un puente para adentrarse formalmente a la arena, mientras los dioses se preguntan ¿por qué está nevando? Los finlandeses lo reconocen, es el hermoso bosque de abedules, la patria que defendieron muchos años atrás, conocido también como el gigantesco bosque de Finlandia. El escenario de la segunda batalla es una batalla en prácticamente aire libre. Además, el clima cambiante es un regalo por parte del poder de los dioses para hacer las cosas más entretenidas. Además, en esta ocasión, debido al gigantesco tamaño del escenario, los detalles de la batalla serán capturados tanto por un ave como por micrófonos utilizados en animales robóticos, para que sea más realista y entretenido para ambos bandos. Toda la situación se transmitirá en grandes pantallas al mismo tiempo. Esto es importante, si recuerdan, los dioses y humanos tienen la opción de elegir un escenario, y en esta ocasión, para sorpresa de todos, el escenario no fue escogido por el humano, sino que fue escogido por el 11º dios, y empieza a sonar una melodía que captura a los humanos, conocida como la cabalgata de las valquirias. Del mismo cielo desciende una figura altamente conocida en el panteón nórdico, el más maligno y astuto. Todos son seducidos por él, engañados y traicionados, el dios del caos, el enigmático y versátil bufón. Finalmente se quita el velo y emerge el escenario. Sus bailes cautivan a la propia Afrodita. Por su parte, Shiva también dice que tiene gustos fuera de lo comunes, para sus bailes, claro, revelándose a sí mismo debajo de esa capa como el más temido del reino divino, Loki, el dios nórdico. Loki se ve ante las cámaras muy feliz de combatir. Por su parte, Brunhilda se encuentra algo triste. Los dioses se sorprenden que finalmente ha decidido combatir, y que pese a su sonrisa se ve muy intimidante. El dios de la paz, Forseti, dice que sin duda traerá muchos desastres al combatir. Los dioses observan la pantalla. Ares se pregunta qué es lo que Loki tiene en mente, por qué ha escogido una arena que beneficia a su enemigo. Hermes dice que conociéndolo seguramente no lo hizo pensando en que eso le afectara a él. Debe tener un plan detrás para aprovecharlo, con lo cual Zeus está de acuerdo. Zeus comenta que la fuerza de Loki es muy peculiar, diferente a otros dioses. Aunque el enemigo supera a Loki en poder, ¿por qué siempre él termina quedando de pie? Siempre ha sido así. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Ares se da cuenta que tiene razón. Loki siempre gana.
Y que si a Thor lo conocen como el verse supremo de los nórdicos, a Loki lo conocen como el asesino sin rostro. La valquiria suspira, pensando en qué lugar de ese gigantesco escenario se dará la batalla. La cámara se mueve a cientos de metros lejos, donde está ubicado Simo Häyhä, el cual acomoda perfectamente su francotirador para disparar. Lo que parece ser un pequeño pueblo abandonado. Loki aparece con el cuerno de Heimdall para anunciar lo siguiente: ¿acaso esto te trae recuerdos, no? ¿Se parece al infierno en que estuviste? Loki le dice a Simo que no se preocupe, pronto él perderá. En ese momento, una neblina oscura cae encima del campo de batalla, ocultándolos a todos. La neblina desciende y vemos figuras aparecer de ellas. Y justo entonces, 3 siluetas muy conocidas por nosotros acompañan a Loki, Thor, Odín y el dios Hércules, ya que está sorprendido de volverlo a ver. De la misma forma, Zeus y también la propia Brunilda. ¿Qué acaso nadie se esperaba esto? Los mismos dioses no dan crédito a lo que están viendo. Loki se lamenta esperando que sus disculpas lleguen a ella, pues todavía no tiene deseo de morir, así que dará todo en ese combate. Justo entonces, los 3 dioses se disparan contra Simo. Vemos a las ilusiones de Loki levantar sus armas contra Simo Häyhä. En eso Heimdall llama la atención, pues el combate se ha tornado en un 4 vs 1, pensando si eso iba contra las reglas, pero llegó a la conclusión que a este punto nada importa y que seguramente el humano se las puede lidiar con eso. Sin dar más vueltas al asunto, decide dar por iniciada la lucha. En un lugar totalmente alejado, pero señalado por las cámaras, Simo se ubica con su francotirador. El dios Thor, que emergió de la niebla oscura creada por Loki, el gran Odín y Hércules, que se suponía estaba derrotado, van directo hacia Simo Häyhä. Otros dioses como Shiva están impresionados, tanto que a Afrodita le van a explotar las 2 cabezas. Y en un impresionante movimiento notamos que la silueta de Hércules adquiere también los poderes del dios, siendo capaz de mandar a volar decenas de árboles solamente con agitar su arma. Con un poderoso movimiento, Hércules es capaz de derribar decenas de árboles y avanza sin piedad, buscando al francotirador. No es ninguna ilusión, es una realidad indiscutible. Los dioses cuchichean, no creyendo que Loki sea capaz de traerlo a la vida. Seguramente debe ser algún truco, mientras los humanos están llorando, pues el dios está jugando con sus sentimientos y las lágrimas que derramaron por el dios Hércules. Los clones avanzan intensamente, derribando todo a su paso. Hablando de dioses, vemos que el ingenuo Ares ha caído por completo y está derramando lágrimas por su mejor amigo. Y llegamos con los actores principales, de los que todos queremos saber. La valquiria Glock dice que eso es una violación contra las reglas. Además, no entiende por qué eligió justamente a Zeus, pero es interrumpida por Jack, el cual no se ve nada contento de que haya mancillado la imagen de aquel dios. Ahora, hacia el blanco segador Simo Häyhä, ¿cómo se puede enfrentar a este avance de los dioses? No está. ¿Dónde se ha ido? Se suponía que estaba detrás del árbol. La figura de Simo Häyhä se ha fumado. Desapareció de pronto, como un francotirador se oculta en algún rincón del bosque. Es un plan para un golpe mortal de un solo tiro. Loki también lo trata de buscar con la vista, diciendo que no por nada es conocido como el mejor francotirador de la humanidad. Es muy bueno escondiéndose. Aún así, con su vista de águila trata de ubicarlo, pero es incapaz de encontrarlo entre la espesura de los árboles. Comenta que no tiene otra forma sino utilizar esto, sacando un anillo y poniéndoselo en su dedo índice. Es entonces que va a aumentar los números. Un aura vuelve a desprenderse de su interior, tomando posesión de todo el escenario. La neblina oscura se expande hasta cubrir toda la aldea. Ni con las incontables cámaras son capaces de ver qué es lo que trama Loki, pero curiosamente esta neblina parece tener un efecto sobre los clones, los cuales se empiezan a mutar. Hércules, el gran Odín y el poderoso Thor, de entre la niebla nuevamente, y además cada vez son más. Los clones son capaces de multiplicarse, consiguiendo así abarcar más de la ciudad. Podemos ver ni 1, ni 2, ni 5, más de 20, 50, incluso 100. El cuadrilátero divino está repleto de dioses, y entre todas esas siluetas, como un emperador, se alza Loki, quien les ordena que vayan en busca de Simo Häyhä. Es así que el gran ejército divino avanza como si fueran a cubrir todo el planeta. El grupo de Saseki Kojiro empieza a comentar, diciendo que los dioses están abusando. ¿Acaso es alguna clase de ninjutsu o algo parecido? Sorprendentemente, ni el propio samurái es capaz de entender el mecanismo, pero si la cosa sigue así, no importa dónde se esconda, solamente es cuestión de tiempo para ser encontrado. Mientras tanto, Loki desciende tranquilamente al suelo e invoca un megáfono, diciendo: francotirador, te sorprende, ¿verdad? Como puedes ver, soy un experto en el escondite. Ya no tienes a dónde escapar, porque te encontraré muy veloz. Es una lástima.
Sin embargo, le dará un presente antes de que caiga en combate. Le hará el favor de revelarle la verdadera naturaleza de esa pesadilla, para hacer el escenario un poco más justo. Simo presta atención para no desaprovechar esta oportunidad. La habilidad de Loki consiste en comer imágenes y usando el anillo del bufón es capaz de duplicar todo. Por ejemplo, sosteniendo aquella pequeña ardilla e invocando unas sencillas palabras, competencia dactilar, con el cerrador. Con eso, todo lo que toque pasa a entrar en su memoria y ser escaneado por sus dedos. Y automáticamente después, aquel animal pasa a ser pertenencia suya, pudiendo recrearlo a la perfección, cuantas veces quiera. Todo ese poder se encuentra en sus palmas, ya sea un objeto, o una persona, o incluso un dios. Lo que él haya tocado puede replicarlo sin problema alguno. Justo en ese momento vemos momentos claves donde Loki fue capaz de tocar a Hércules, Thor y al mismísimo Odín, cuando los tres bajaron la guardia, y su artefacto sagrado en esta ocasión es el anillo de la multiplicación. En realidad, puedo crear hasta 50 copias a la vez si me pongo este anillo. Sin embargo, sumado a su poder, puede duplicarlos de forma infinita. Esta información parece ser nueva incluso para los dioses, creyendo que es trampa. Loki remata diciendo que aunque el campo de batalla parezca ventajoso para el francotirador, en realidad eso también le beneficia a él, pues puede atacar con cualquier cantidad que desee, diciendo así que será una cacería justa para ambos. Aunque al muy torpe Loki se le escapa decir muy convenientemente que mientras más clones haga, estos clones se vuelven cada vez más débiles. Al final tiene la lengua muy larga. Sin embargo, le da igual, pues incluso el clon más débil sería capaz de matar a un humano como si fuera pan comido. Ares, que también es increíblemente torpe, se dio cuenta de la metida de pata que hizo Loki, diciendo que ha revelado sus puntos más débiles. Sin embargo, Hermes se cuestiona si acaso Loki cometió un error o deliberadamente decidió revelar su plan. A lo que Zeus remata estando de acuerdo con Hermes, pues Loki no es el tipo de torpes que podría revelar sus planes. Seguro que tiene una intención detrás de todo eso. Tal vez él quiere que el enemigo escuche sus debilidades. Puede ser que con eso consiga un beneficio. Elegir este campo de batalla también es significativo, pero parece que hay más de lo que se ve a simple vista. Ninguno de los tres dioses termina de descifrar qué es lo que maquina la mente de Loki. Ares, para sumarse al grupo y no quedar como torpe, dice que él también pensaba lo mismo que ellos, pero nadie le cree, así que deciden ver la batalla de una vez. El narrador dice que las lecturas de Zeus eran ciertas, pues en la explicación de sus habilidades, Loki mezcló las verdades con una pequeña mentira. La información sobre la habilidad de Loki de memoria y reproducción, y que cuanto más se multiplica, más se debilita el poder del individuo, es un hecho, una verdad. Sin embargo, el poder no se dispersa, se pueden dispersar. Las habilidades de lo que se generó no son iguales. Se le habían otorgado diferencias dependiendo de la medida de Loki. Así fue como Loki se infiltró en la gran multitud. Se introdujo un individuo poderoso con habilidades significativamente concentradas. Básicamente, su intención es camuflar a uno de los clones muy poderosos entre los débiles para que pueda acercarse sin problema. Él no está seguro de qué tipo de ataque utilizará Simoaya para enfrentarse a un gran ejército. Pero si el primer golpe alcanza a un individuo débil, seguramente dirá, ¿es eso todo lo que tienen? Por lo que lo llevará a confiarse. En el improbable caso de que golpee a un individuo mejorado, el efecto será todo el contrario, y su impresión será inmensa, quedando con la guardia baja. El plan de Loki parecía perfecto, la confusión generada por un gran ejército. Aunque Simoaya puede tener otras habilidades, sin duda se encontraría agobiado y en algún momento la balanza podría inclinarse a favor del dios. Buda llega al balcón de Brunilda y al parecer se dio cuenta del pequeño plan del dios. Loki levanta la mirada, viendo a la valquiria y jurando que se arrepentirá por menospreciarlo, burlándose diciendo, del círculo de mi payaso nadie puede escapar. Y es que todos los dioses hacían un increíble remolino. El gran ejército de clones se arrasaba con todo el bosque y estaba en búsqueda de Simoaya, cuando en ese mismo instante, un destello de luz llamó la atención de todos los clones. De pronto, un disparo resonó, sacudiendo la misma atmósfera. Casi al instante, una bala brillante se divide en cientos como si fuera un capullo que irradia una luz deslumbrante. Es así como de un solo disparo surgen cientos, los cuales caen del cielo como un remolino, como si se tratase de un sinfín de flores. Todas estas empiezan a caer directamente contra los dioses, los cuales son tomados por sorpresa. Varios tratan de bloquear los ataques. Sin embargo, para sorpresa de Loki y todos los espectadores, los clones débiles y los más poderosos empiezan a caer uno tras otro. Incluso la carta bajo la manga de Loki, el poderoso Odín,
Los espectadores presenciaron un verdadero milagro, es decir, un francotirador había acabado con decenas de dioses, con un solo disparo, que floreció en un estallido. El escenario se había llenado de sangre de muchísimos dioses. Loki se ve totalmente devastado, la mayoría de los clones, incluso los mejorados, todos cayeron. Y ahí se dio cuenta que las palabras de Brunilda eran ciertas. Ella se preparó y escogió el humano perfecto para que pudiera vencerlo. Loki, desde la cima de la colina, había utilizado su técnica, tiro antidios, el matar diosa finlandesa. Sin embargo, vemos que su capucha empieza a brotar sangre, y es que aquel disparo parece haberle afectado gravemente. Vemos que los restos de la neblina oscura terminan por disiparse en el aire, quedando solamente la nieve. Dioses y humanos por igual se encuentran impresionados. Un solo disparo. Las innumerables copias de los tres dioses han sido casi aniquiladas con un solo disparo. Aquel disparo liberado se dividió en innumerables fragmentos, convirtiéndose en una lluvia de balas que hizo florecer la sangre de los dioses, convirtiendo el campo de batalla en una verdadera masacre. Debajo de la sombra de un árbol encontramos a Loki escondido, quien trata de analizar de dónde procedió el disparo, pues por la dirección de la luz y el sonido, y considerando el área de impacto, debió de haberse situado en una zona oculta, justo donde estaba viendo. Pero las cámaras nos muestran que ya no se encuentra en ese lugar, o no aparentemente. Los puntos de impacto, desde el lugar de disparo, la figura de Simoaya ha desaparecido. Ni siquiera con tantas cámaras pueden seguirle rastro. La nieve que sigue cayendo está borrando incluso sus huellas, lo que lo hará mucho más difícil de encontrar. Los humanos festejan ante lo que parece ser estar un paso delante de los dioses, diciendo que ese es el poder de francotirador más fuerte de la historia, y halagando a su compatriota. Que Simo le haya dado una lección a Loki parece reconfortar a Jack, quien también se encuentra maravillado. Todas esas imitaciones baratas no pueden compararse a lo que es un verdadero héroe, refiriéndose claro a la imagen real de Hércules. Sin embargo, pese a sus palabras, hay un sentimiento que lo intriga. Esa bala simplemente se dividió y se convirtió en perdigones. No parece que haya sido algo tan simple, fue un ataque muy asombroso. Y bueno, Glock parece ser que no es la valquiria más lista del grupo, pues se molesta con Ya por utilizar palabras tan pomposas. Entonces el humano procede a explicarle, diciéndole que las balas solamente son un individuo, pero que por su potencia y concentración son capaces de penetrar y causar mucho daño, mientras que los perdigones causan daño en área. Sin embargo, al separarse, estos pierden poder, por lo tanto no son muy efectivos, y no es común que los francotiradores lo utilicen. Pero en ese último ataque no se percibieron esas desventajas, un alcance y poder de penetración imposibles para unos simples perdigones. Debe haber alguna trampa o un poder especial detrás de todo eso. ¿De qué color habrá sido la emoción que infundió ese ataque en Simoaya?, se pregunta con curiosidad el humano. Glock ahora entiende que el poder de su hermana sin duda es muy especial, y nos movemos con el trío de dioses protagónicos. En esta ocasión tenemos un Ares increíblemente molesto, pues aunque solamente sea una simple copia, el hecho de verlo morir nuevamente es muy desagradable, y por una simple arma de fuego. Aquellas armas que fueron creadas por la civilización humana no deberían ser capaces ni siquiera de provocar el más mínimo rasguño en el cuerpo de un dios, incluso si solamente son copias generadas con poder divino. ¿Acaso no deberían ser igual de débiles? Y esta vez no comete el error de hablar sin saber, pues le pregunta la opinión a Hermes. Y la explicación más posible es la que le da Hermes, posiblemente sea un trabajo de su Volund. Mientras tanto, Zeus nos muestra una faceta que no habíamos visto en muchísimos capítulos. Su desbordante alegría hace tan solo unos episodios desaparece y vuelve a ver con bastante odio a la valquiria Brunilda, preguntándole si es que tiene alguna otra artimaña guardada para ellos. Sorprendentemente, a Zeus le empieza a molestar la situación. ¿Acaso tiene que ver con la muy gran posibilidad de perder? Ante esta palabra, la valquiria ni se inmuta y solamente voltea a ver a su hermana. O eso es lo que cree, pues en esta ocasión interrumpe sus aposentos Buda, el cual está totalmente recuperado, saludándola cordialmente y preguntándole qué le pasó a Geir. No obstante, ni siquiera ella lo sabe. Buda no se suponía que debería estar ahí, sin embargo algo le llamó su atención, así que decidió acudir. Aquel francotirador no es un poco increíble. Que yo recuerde, te enseñé el Volund, ¿no es así, Brunilda? Cuando un humano y una valquiria unen sus almas, es un ritual que permite que el cuerpo del humano y el arma que la valquiria forja como un arma divina pueda ser efectiva contra los dioses. Por eso, aunque una valquiria se transforme en un arma a través del Volund, aunque comparta su alma con un humano en un vínculo absoluto,
Lo único que podría afectar a un dios sería el cuerpo de ese humano y el arma en sí misma. Si no se prepara una bala especial, lo que dispare debería ser solo una bala común y corriente sin la capacidad de herir a un dios. Entonces dime, Brunilda, ¿cómo fuiste capaz de crear una bala que lastime a los dioses? Pero la Valquiria dice que ella no ha hecho nada. Aquello es un precio. Estas palabras toman por sorpresa a Buda, quien le pregunta a qué se refiere. Entre toda la humanidad, no, incluso si incluimos a todos los dioses, la única persona capaz de disparar esa bala es Simo Häyhä. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en ese momento? ¿Qué fue lo que puso en esa bala? Eso era uno de sus órganos, un riñón. Así es, Simo Häyhä sacrificó uno de sus órganos para que su munición pueda ser capaz de lastimar al dios. Y para conseguir esta hazaña tuvo la ayuda de su Valquiria, de que hayan llamado a su ataque el pacto con la muerte. Si él utiliza uno de sus órganos como sacrificio para crear una bala, esta será increíblemente poderosa. Esta información hace temblar al propio Dios, el cual no se cree que el precio sea tan grande, negándose rotundamente que un humano pueda soportar tal dolor. Aunque es cierto que técnicamente convertir tu cuerpo en un arma puede lastimar a los dioses, ¿por qué ha llegado a esa conclusión? No es la estrategia más efectiva para ganar. Es como si yo estuviera llevando la meditación hasta el extremo, realmente lo detesto. ¿Qué clase de vida ha vivido un sujeto como él para poder hacer eso? Simo Häyhä durante la guerra mató muchos enemigos, convirtiéndose en un héroe. Sin embargo, aunque fuera una lucha para proteger su patria, para él disparar a una sola persona era un dolor insoportable. Por eso, de ahí nace su poder. El inmenso dolor que siente en cuerpo y mente es una redención. Por lo tanto, ese dolor, llamado pacto con la muerte, para él es su salvación. Y ahora, pasamos a la historia de Loki, donde nos contarán cómo el más temido de los farsantes del mundo divino fue por su astucia o por su habilidad para transformarse. No, no y no. Fue por amor. Viajamos al Valhalla, al jardín de los dioses, donde princesas diosas se encuentran descansando y comiendo de los frutos. En ese momento se escuchan unos pasos y todas se alertan levantándose asustadas para postrarse enfrente de él, arrodillándose de su presencia. Era una entidad fuera de lo común, considerado un dios, pese a que por sus venas corría la sangre de los titanes y un poder comparable al del dios Odín y Thor. Él era conocido como Loki. Todas se encuentran asustadas por su aura siniestra, pero tratan de mantener la voz baja para no enfadarlo. No han oído la historia de aquel gigante al que el señor Loki mató tras quemar su corazón. Él no muestra piedad ni siquiera con aquellos que comparten sangre. Loki era la existencia más temida y evitada en el panteón nórdico. Ante estos murmuros, Loki está por irse. Sin embargo, escucha una melodía y voltea a ver, dándose cuenta que ahí se encuentran todas las valquirias en su momento de descanso, desde Hrangir hasta la propia Brunilda. Todas están peleando en una guerra de comidas provocada por Glögg, la cual está molesta pues ahora se están metiendo todas contra ella, pero es su culpa por escogerlas como rivales. Y ahí tenemos a mi valquiria favorita, Gondol, la cual está muy tranquila leyendo su libro. Loki pasa caminando cerca de ellas, interesado por lo que hacen. En un ataque de furia, Glögg decide ir contra la propia Brunilda, pues ya no queda otro remedio. Y es así como la hermana mayor pone una cara muy fea tras recibir un manzanazo en toda la jeta. Pero Brunilda se toma la broma mucho más en serio y decide contraatacar con una sandía, la cual asusta a las propias hermanas valquirias, diciéndole que es demasiado grande. Eso no le interesa y lo lanza con todas sus fuerzas, aunque por no fijarse termina enviándola contra Loki, asustándonos con un panel muy feo como si lo hubiese atravesado. La verdad es que Loki abrió su boca para tragarse la sandía. Esto solo hizo más que asustar a las valquirias, pues de todas las personas tuvieron que meterse contra el señor Loki, quien con una mirada inexpresiva procede a comerse la sandía, mientras todas se arrodillan para pedirle perdón, y que por favor esa no fue su intención. Y acá me puedo imaginar lo asustadas que deben estar escuchándolo tragar, pensando que ella podría ser el próximo alimento. Pero al levantar la mirada, Brunilda se encuentra con una escena bastante cómica, al verlo lanzar las semillas como si fuera una metralleta, lo cual le genera una pequeña risa que trata de contener, y sus hermanas le piden que por favor lo haga porque las meterá en problemas. Pero no es capaz y termina estallado de risa diciendo que Loki se ve como una ardilla masticando semillas. Y para colmo tiene la osadía de levantar su dedo acusador contra el dios, lo cual para todas es una sentencia de muerte definitiva. Y por lo que dice Trude, parece que la risa de Brunilda no es tan agradable.
Es la amiga que se ríe muy escandalosa. Tras secarse de lágrimas luego de reírse sin parar, dice que el señor Loki es una persona muy divertida y para nada agresiva, con una mirada que termina encantando a Loki y por supuesto a todos los que leímos este capítulo. Vaya si se parece a Geir, pero la cosa no termina ahí para las valquirias, pues muchas de ellas todavía esperan alguna reprimenda por parte del dios, quien aprieta su puño pero en vez de tomar acción decide huir. Brunilda recapacita en ese momento y le pide disculpas sinceras, dándose cuenta que fue muy desubicado de su parte. Lo que no se esperaba fue la respuesta de Loki, a quien no parecía interesarle, y todo lo contrario, se va en paz. Y una vez consigue alejarse empieza a correr, sintiendo que su corazón está por salir de su pecho, un sentimiento que no había experimentado jamás. Y mientras salta al vacío, se da cuenta que el motivo de su alegría es la sonrisa de Brunilda. Después de ese día, Loki cambió. El que antes era temido y evitado, se volvió un bromista de tiempo completo, incluso molestando al mismísimo dios de la paz, diciendo que no le puede hacer nada, pues de lo contrario estaría rompiendo su juramento, siempre buscando la atención de Brunilda. No le importaba la jerarquía, incluso molestando al propio Ares al dejarlo calvo, look que no irónicamente creo que le queda bastante bien. No me había dado cuenta de esto en los spoilers, pero utilizó una máquina de cortar, yo pensé que lo hizo con tijeras. Se modernizó Loki, gracias a su astucia, era capaz de ejecutar todo tipo de travesuras inimaginables. Se transformó en un bromista, todo por el bien de un único deseo, y sabemos muy bien el de cuál es: ver que Brunilda se divierta. Un día, mientras la valquiria caminaba tranquilamente por la biblioteca, escucha un estruendo y al voltear a ver se encuentra con Loki, quien está huyendo. No pierde el tiempo, la toma de la mano y deciden correr juntos. Brunilda no tarda en darse cuenta de por qué están escapando, porque lo que lleva a la espalda a Loki es el martillo de Thor. Aunque él insiste en que lo pidió prestado, no podemos decir que el hermano estaba muy de acuerdo. De hecho, se le ve extremadamente molesto, cargando sus rayos como si estuviera a punto de destruir toda la biblioteca. Para su suerte, en el último momento, Valkyria y Dios consiguen saltar del castillo, cayendo al vacío mientras se llevan consigo el martillo de Thor. Una vez se encuentran en una pradera completamente tranquilos, empiezan a hablar sobre cómo Thor estaba increíblemente molesto y preguntándose si algún día los iba a poder disculpar, a lo que Brunilda dice que no importa si se disculpan toda su vida. Eso fue demasiado travieso. Loki se disculpa al escuchar que ella tenía mucho miedo, creyendo que no le hizo gracia, pero al fijarse bien, se da cuenta que Brunilda tiene una sonrisa gigante en su rostro. Esa era la sonrisa que él quería seguir viendo, pero ese deseo nunca se hizo realidad. Y es que un día, mientras iba a confesarse a Brunilda llevándole rosas, para su mala suerte se dio cuenta que ella ya estaba acompañada de otra persona, y fue la primera vez que vio a Brunilda sonreír de una forma diferente. Es así que, lleno de odio, se preguntó quién demonios era aquel sujeto, aquel extraño que había aparecido de la nada para llevarse a su valquiria. Él tenía que hacer algo, y es así que un día se orquestaría el asesinato del dragón Fenrir, la mascota de Odín. Las sirvientas, al llegar a darle de comer, se toparían con la grotesca escena, y con Sigurd todavía presente. Aunque claro, todo esto fue orquestado por Loki, pues él deseaba que aquel tipo desapareciera, para quedarse él solo con la sonrisa de Brunilda. Es así que ese mismo día, Brunilda y Sigurd son convocados a los aposentos de Odín. Brunilda está emocionada, creyendo que Odín se dio cuenta de su relación y los desea bendecir para que así se comprometan y sean felices juntos. La realidad es que al entrar a la habitación, son recibidos por la guardia de Odín, los cuales los rodean. Brunilda pide explicaciones al señor Odín, y son los pájaros quienes responden por ellos, diciendo que se controle, pues está hablando frente al padre de todo. Loki se hace presente, diciendo que la situación es decepcionante, pues Sigurd fue atrapado al cometer el crimen del asesinato de Fafnir, la mascota de Odín, algo que tanto Brunilda como Sigurd no entienden, pues habían sido llamados para comprometerse, y los pájaros les arruinan el momento, diciéndoles que Odín no les daría su bendición por una cosa tan trivial, solo fue una excusa para traerlos a su presencia. En ese momento entra a jugar la sirvienta, la cual lo acusa apuntándolo. Ella lo vio con sus propios ojos, fue él quien asesinó al dragón. Odín levanta la voz, preguntándole si tiene algo en su defensa, pues es el momento de hablar. ¿Por qué mató a su dragón favorito en su castillo? ¿Qué trama? Sigurd se opone a las acusaciones, diciendo que él no fue, nunca haría algo como eso. Mientras, al escucharlo, Loki sonríe maquiavélicamente, algo de lo que Brunilda se da cuenta. Odín baja de su trono, llamándolo patético. ¿Acaso un simple semidios como él, a pesar de su condición, se dejó llevar por el título de héroe
y decidió albergar ambiciones indebidas. ¿Acaso no sabe lo que sucede? Aquellos que desafían a un dios, y al momento de elevar su energía, Odín se percataría de algo. El cuerpo de Sigurd responde. Odín ve a sus manos. ¿Por qué las 4 reliquias dentro de su cuerpo están reaccionando ante Sigurd? ¿Acaso aquel semidios es el recipiente que tanto tiempo llevaba buscando? Un silencio sepulcral aparece en toda la escena. El propio Loki le pregunta si se encuentra bien. Solo recibe delirios por parte de Odín, quien no para de repetir una fortuna inesperada. Viendo sus planes cumplirse, sonríe y sin perder tiempo, declara que por los actos de Sigurd y la hostilidad hacia los dioses del cielo, con su suprema autoridad, lo condena de inmediato a un encierro eterno en el Tártaro. Esta condena exagerada asustó al mismísimo Loki, mientras los guardias se llevan a Sigurd y la valquiria no puede hacer nada para evitarlo. Es así que la pareja termina por separarse, entre tragedia y lágrimas, mientras Loki analiza la situación y se da cuenta que no esperaba que Odín tomara unas acciones tan drásticas, pero espera que la situación mejore con el tiempo, como siempre sucede, o eso es lo que creía. La realidad es que un tiempo después, mientras Loki se encuentra alegremente paseando por los jardines divinos, está en búsqueda de la valquiria Brunhilda, quien estaba sentada al borde de una fuente, mientras miraba con atención sus fotos compartidas con Sigurd. Loki decide acercarse, saludándola cordialmente. Le empieza a hablar sobre sus aventuras, como la vez que le rapó el cabello a Ares, o la vez que le tiñó de verde solo la parte de atrás mientras dormía. Aquello fue extremadamente gracioso, pero esta vez tenía un plan muchísimo mejor, así que le invita a ir juntos, aprovechando que Ares está distraído, pero Brunhilda se levanta sin escucharlo. Loki intuye la situación y se ofrece a llevarle alguna carta o mensaje a Sigurd, ya que él puede acceder con facilidad al Tártaro. Y mientras Brunhilda ve su foto, le responde con un frío "no hace falta" y una mirada que mataría a cualquiera, sentenciando así su opinión acerca de Loki. Aquella sonrisa tan pura y radiante de Brunhilda desapareció como el rocío de la mañana sin dejar rastro. Él decidió no rendirse, y la obsesión de Loki por Brunhilda aumentó por 10, empezando a notar todas las ocasiones que se cruzaba con Brunhilda, todo lo que hacía para llamar su atención, desde llenarse la boca con comida y sandías, o tratar de invitarle su tarta favorita, pero tampoco volteaba a mirarlo. Loki esperaba que algún día pudiera ver esa sonrisa, pero al final, Brunhilda se rebeló contra Odín. ¿De verdad es aquella mujer capaz de enfrentarse a todos los dioses solo para salvar a Sigurd? La decisión de iniciar el Ragnarok sacudió todo el cielo. Su decisión, sin duda, alterará el equilibrio de poder entre los dioses. Nos muestran que Loki siempre estuvo muy cerca de Brunhilda, incluso en aquella ocasión donde Incubus trató de acosarla y fue defendida por Thor, quien acabó con su vida. Y acá, como detalle que no había notado, Thor voltea a ver a Loki. Una vez el Ragnarok comenzó, Loki anotó la vez en que Brunhilda cruzó las miradas con Loki, y aunque no lo miró con agrado, lo hizo sentir bastante feliz, pero seguía sin sonreír. Y aprovechó la conversación que tuvo con Hércules, donde este le habló de la justicia. Loki decía que hacer lo que creas que es justo no garantiza que obtengas lo que quieres. ¿De verdad, Hércules? Si de verdad crees eso, ¿por qué pones esa cara tan triste?, le responde el semidios. Pero bueno, Loki siguió anotando, cayendo más en su locura. Más allá de que Brunhilda haya perdido su sonrisa, lo que le dolía es que esa sonrisa no volvería jamás. En todo el mundo, quien más ama a Brunhilda era él. Ya no le importaba a nadie. Él deseaba matarlos a todos. Los mataré a todos. Y mientras dice eso, cambiamos a la escena justo en el momento en que recibe el disparo. Aquella bala hace que se desplome en la nieve, mientras todos los dioses observan aterrorizados el monitor divino, creyendo que había muerto. Mientras tanto, un pequeño conejo que estaba justo detrás de Simoaya empieza a desprender un humo negro, de donde se forma la figura de Loki, preparándose para un ataque por sorpresa. Observamos a varios cadáveres de Hércules y Thor tirados en el suelo, los cuales empiezan a desaparecer progresivamente, pues recibieron el impacto del disparo de Simoaya. Pasamos a un plano global, donde vemos un solo cadáver, y este es el de Loki, acostado en la nieve. El tiro impactó directamente en su frente. Heimdall comenta: Loki ha caído tras recibir el disparo en la cabeza por parte de Simo, totalmente en silencio. El ejército de copias también se desvaneció. Esto significa que la batalla ha concluido. Humanos y dioses estaban impresionados. Los dioses no podían creer que el dios del engaño haya caído de una forma tan unilateral. No obstante, en ningún momento Simoaya bajó la mira de su arma. Tal era su atención
que aparentemente no se había dado cuenta que la figura de Loki estaba detrás de él, quien ya tenía su arma preparada. Era consciente que solo tenía una oportunidad para acabar con el francotirador. Aquel cadáver no era el verdadero. Después que los 3 dioses creados por Loki avanzaron hacia Simo Häyhä, este aumentó los números. En medio de aquella oscuridad, Loki se separó del grupo y creó a una copia perfecta de él, utilizando la técnica la sombra divina falsa, una copia perfecta de él mismo. Antes de irse le desea buena suerte y le comparte su anillo de ilusiones. Cada uno se divide para seguir con su plan. De esa manera, justo después de que comenzara el combate, ocultó su verdadero yo en la niebla. Desde entonces, el verdadero Loki se mantuvo escondido dentro del campo y no se mostró ante Simo Häyhä ni una sola vez, ni siquiera ante el público. Le cedió el mando a una de sus copias y la hizo luchar contra Simo Häyhä en su lugar. El que murió fue una réplica. Resulta que el anillo del bufón que Loki tiene, además de copiar la habilidad, tiene otras 3 habilidades que nadie conoce. La primera de ellas es la capacidad de crear una copia con el mismo poder que el original, la sombra divina. La segunda es la habilidad de vincular la conciencia con la de una de sus copias, como si fuera una cámara, conocida como la mirilla de los 9 reinos. Y por último, la tercera, convierte una copia con la que comparte conciencia en un portal, permitiéndole teletransportarse a través de esta, conocida como el portal del renacimiento. Con las 3 habilidades ocultas del anillo del bufón, Loki eligió este campo de batalla extraño para matar a Simo Häyhä. Sin embargo, en su estrategia surgió un pequeño error de cálculo. La habilidad del oponente superaba por mucho sus expectativas. Incluso aquel ejército de 3 dioses fue abatido. Su copia perfecta de tan solo un disparo falleció. Aquel sujeto sin duda era un monstruo. Brunhilda no se equivocó, creó al contrincante perfecto para hacerse cargo de él. No había forma que aquella copia pudiera morir. Tiene que matarlo con sus propias manos. De lo contrario no funcionará. Ahora lo sabe. Simo Häyhä empieza a escupir sangre como consecuencia de sacrificar sus órganos. Loki explica: este tipo no apartará la vista hasta que confirme que mi cadáver desaparece. El cuerpo de la copia que ha perdido su poder pronto volverá a la niebla de donde vino. Tengo que idear una estrategia para matarlo con certeza antes de que eso suceda. Bueno, ¿qué hago? Simplemente no puedo teletransportarme una copia muerta, con la que no comparto conciencia, así que recuperar aquel anillo era imposible. Sin el anillo solo puedo crear 4 copias. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para acabar con él usando 4 piezas? Loki pensó de manera desesperada, mirando a todos lados, tratando de encontrar una solución, hasta que vio un cuervo. En ese momento su mente brilló, y le suplicó a Brunhilda que fije sus ojos en él, porque Loki estaba dispuesto a sacrificar su propia vida. Aquel que es acorralado llega hasta su límite absoluto. A veces logra una evolución increíble en solo un instante, pero eso no aplica solamente para humanos, sino para los propios dioses. De regreso con Simo Häyhä, este no aparta su mirada del cadáver de Loki hasta que escucha una pisada. Al voltear se topa con la silueta de Hércules, yendo con toda velocidad ante él para embestirlo. Heimdall está sorprendido, no sabía que quedaba otra copia. Brunhilde y los humanos, así como los dioses, creen que Loki sigue vivo. Simo voltea preparado para disparar. En un instante sacrifica su vaso. No demuestran que Simo solamente tarda 0 segundos en apuntar, cargar y disparar. Aquella bala divina perforó con precisión el corazón del objetivo, y aparentemente el plan de Loki había fallado debido a la técnica de francotirador contra los dioses, el aliento del espíritu. Una vez el cadáver de Hércules golpea el suelo, Simo comenta 3, que son los órganos que ha sacrificado hasta ahora, pero no había terminado ahí, pues en ese preciso instante salen 2 siluetas por debajo del suelo. Es un Thor y un Loki, aprovechando que Simo estaba indefenso por su espalda. El dúo de Loki va contra él. Ares y los dioses se ven muy contentos. Loki, el dios del engaño que se suponía estaba muerto, vuelve a la batalla y escuchamos un pensamiento macabro. Sí, así es, el que te va a matar seré yo, revelando que el Loki original se encuentra dentro del cadáver de Hércules. Observamos unos aperitivos y un juego de té. Se trata de Jack el Destripador, el cual se encuentra en su hora de té, clásico Jack de Gran Bretaña. Mientras sorbe su taza comenta: fue sin duda un plan diabólico. Yo tampoco me lo esperaba, que ese Loki que estaba luchando fuera una copia desde el principio. No lo noté en absoluto. ¿Cómo? ¿No sabes cómo no pude verlo ni siquiera con estos ojos? Bueno, si hubiera sido una copia física, entonces mis ojos no se habrían dejado engañar. Pero ese clon de sí mismo, creado mediante la sombra divina falsa, incluso puede replicar los sentimientos que el cuerpo original posee. Entonces ni yo puedo hacer algo al respecto. Realmente fue una técnica aterradora. Pero lo que hizo temblar verdaderamente mi corazón fue lo que vino después. Una estrategia tejida en innumerables capas
determinación y amor, entrelazado en pleno cruce de voluntades. Incluso ahora, al recordarlo, se me eriza la piel. En ese momento se volvieron una leyenda. Esos 7,49 segundos de combate fue sin duda una obra maestra, tejida por los humanos y dioses en conjunto. Viajamos de regreso a los bosques nevados. La copia de Loki y Thor corren directamente a atacar a Simo, el cual le da la espalda. El francotirador levanta su arma para apuntar al cuerpo acostado de Hércules. Loki, confiado, levanta un poco su mirada, seguro de que Simo actuaría como él lo había planeado. Sabía que tú apuntarías con total precisión al punto vital. Es justamente porque tú eres mi oponente que mi trampa se completó a la perfección. La trampa que Loki preparó para derrotar a Simo Häyhä comenzó con la caída de su sombra falsa divina. En ese momento todos dieron por hecho la muerte de Loki, pero lo primero que hizo Loki fue vestirse con el cuerpo copiado de Hércules, como si fuera un traje que se pone por encima, tipo animatrónico. Luego lanzó el ataque por la retaguardia, pero tratándose de un francotirador del calibre de Simo Häyhä, ni siquiera un ataque sorpresa lo haría dudar. Hasta cargó, apuntó y disparó en un instante. Apuntaría con total calma al punto vital y lo derribaría de un solo disparo. No obstante, no importaba a qué punto vital apuntara, debido a la diferencia de complexión entre Hércules y Loki, el disparo nunca alcanzaría los puntos vitales de Loki. El dios lo había previsto. Sin embargo, si el disparo se desviaba aunque sea un instante, la muerte de Loki habría sido asegurada. Aquella fue una estrategia que solo fue posible porque Loki confiaba en la habilidad de su enemigo Simo Häyhä. Él nunca fallaba, y aún había otro engaño preparado. Al crear el cuerpo de Hércules, Loki también hizo que la niebla se deslizara entre la nieve. Los había mantenido en espera, cuidando que Simo Häyhä no los detectara. Y entonces, desde la espalda de Simo aparecieron las copias de Loki y Thor. Y luego el guión de Loki continuaría tal que así. Las dos copias se abalanzarían sobre Simo Häyhä, con paso firme como si la victoria ya estuviera asegurada. Simo Häyhä se giraría una vez más, dispuesto a disparar de nuevo, y en ese preciso instante, el verdadero Loki oculto dentro del cuerpo de Hércules saltaría al ataque, rebanando en un instante la cabeza del francotirador, acabando con su vida. Loki lo sabía por instinto, porque ha apostado su vida misma en aquella batalla feroz, nacida por el destino. Esta es la mayor trampa de toda la existencia divina. Lo reconozco, de todos con los que he luchado hasta ahora, tú has sido sin duda alguna el más duro de vencer. Pero, ahora mismo te tengo acorralado. El que termina aquí, no soy yo. El que terminará muerto aquí, no soy yo. Eres tú. Vamos, date la vuelta, francotirador. Usando otra de sus habilidades, el dios pudo cambiar su visión con un cuervo, pudiendo ver todo desde el cielo. Los segundos continuaron pasando, pero sucedió algo imprevisto. Simo recargó su arma, tal y como lo había pensado Loki, pero no apuntó atrás. Podemos ver la cara de Loki lleno de absoluto miedo. No se lo podía creer. ¿Por qué estaba apuntando su arma hacia él? Su plan había fallado, no había forma. Incluso Ares había caído en el engaño de Loki, preguntándose por qué Simo iba a disparar un cadáver. Pero mientras los segundos iban pasando, la realidad se hizo más cruda. Aquel humano de alguna forma se había dado cuenta de que él era el verdadero. ¿Cómo llegó a aquella conclusión? ¿Cómo pudo saberlo? ¿Acaso cometió algún error el dios? Estaba lleno de dudas, pero el tiempo se agotaba. Confirmó sus miedos cuando Simo volvió a ejecutar su técnica divina, sacrificando esta vez su páncreas, obteniendo una bala. Nos explica que Simo no se puede equivocar, ya que él conoce el dolor de quitar una vida. Por eso había diferenciado que aquel Hércules era falso. Loki se alarma al escuchar cómo su dedo se desliza por el gatillo a punto de disparar. Lo maldice tildándolo de un monstruo de mierda. Y un ataque totalmente desesperado decía ser una técnica peligrosa. Controlando al cuervo hace que éste se acerque peligrosamente cerca del humano, y así ejecuta su técnica portal de renacimiento. Con esto cambia de cuerpo a último momento con el cuervo para ejecutar un ataque por la retaguardia. Y mientras lo maldecía en su mente, invoca una de sus guadañas en su mano para lanzarla con toda potencia y decapitar al humano. Los dioses miran expectantes y sorprendidos. El filo del arma de Loki se dispara a toda velocidad, acercándose peligrosamente al cuello del humano.
Pero Simo no es para nada lento. Voltea en un instante y dispara su rifle. La bala pasa perfectamente por encima de la guadaña de Loki, y el dios no puede hacer nada más que observar la bala directamente frente a él, y como ésta termina penetrando en su cabeza, poniendo fin así a la batalla. Mientras su vida se apaga, una luz intensa aparece en sus recuerdos. Aquella luz es Brunilda, la valquiria en el panteón humano. Parecía estar rezando. De verdad quería decirte que fui feliz en el momento en que tú me regalaste aquella sonrisa. Siempre estabas ahí, sonriéndome tan cálidamente. Gracias por aquello. Además, hay algo que siempre quise decirte. Quise confesarte desde lo más profundo y no pude. Brunilda, te amo. Al mismo tiempo que el dios hace su confesión, la bala termina de atravesar toda su cabeza y por inercia, la guadaña de Loki rebana parcialmente la cara de Simo Hayya. La escena era impactante. La sangre volaba por todo el cielo, pero Loki murió sonriendo. Jack, Shiva, Odín, Thor y los demás dioses estaban impresionados y asustados por aquella maravillosa pero a la vez grotesca escena. Simo, malherido, no se confió y se acercó para comprobar que Loki estuviera muerto. Una vez lo comprobó, se arrodilló poniendo su arma frente a él, en símbolo de respeto. El dios de los engaños murió acostado en la nieve, y mientras desaparecía, los megáfonos daban por victorioso a Simo Hayya. Las estadísticas del francotirador más letal de la humanidad se actualizó una vez más. Simo permaneció arrodillado mientras las cenizas de Loki se desvanecían. Una vez lo hicieron, no pudo contener más su agotamiento y terminó acostado en la nieve, mientras perdía el conocimiento contando 543 y agregando a Loki a su cifra. En la 10ª ronda de Ragnarok, el ganador es el francotirador más fuerte de la historia de la humanidad, Simo Hayya. Vemos a Brunilda en el balcón humano y parece estar llorando, acompañada de Buda.